Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, pues vamos a hacer el comentario de todos los lunes. Y quiero hablar un poco sobre la estrategia de la oposición, las consecuencias derivadas de lo ocurrido el 30 de abril, cuáles son algunas de las más resaltantes. Bueno, en primer lugar, es indudable que de esa situación se generó como consecuencia, bueno, una ola de represión, se generó como consecuencia enfrentamientos que derivaron en violencia y se tradujeron en la muerte de 5 o 6 manifestantes. Se ha derivado de esa estrategia, bueno, ahora la detención del diputado Edgar Zambrano, con una particularidad, y es la interpretación acomodaticia del concepto de inmunidad parlamentaria. Si había elementos para que se le allanara la inmunidad, eso ha debido hacerse de acuerdo a la Constitución del año 1999 y no de acuerdo a interpretaciones como las que hemos visto en los últimos tiempos. Los diputados deben ser calificados por la Cámara a la cual pertenecen. La inmunidad no le pertenece exclusivamente al diputado, le pertenece a la persona, al cargo, es decir, a la institución del Parlamento como tal, y el ciudadano cuando vota le delega al parlamentario pues ese poder de actuar con esa protección que da la Carta Magna. Pero bueno, a lo que vamos es no al hecho de que se le allane o no la inmunidad parlamentaria a Edgar Zambrano, sino el procedimiento. Y por supuesto, un gobierno que venía buscando desde hace tiempo la vía para anular la actuación de la Asamblea Nacional, encontró en los hechos del 30 de abril pues el pretexto para continuar en esa dirección. Y a partir también de lo ocurrido el 30 de abril vienen otras discusiones con respecto a cuál debe ser el paso a seguir. Para algunas personas, grupos y corrientes de opinión, pues ya no hay más nada que hacer, no tiene sentido marchar, ya no hay nada que hacer en las calles, la protesta, etcétera, porque alguien tiene que hacer el trabajo y ese trabajo debe hacerlo alguien de fuera. Y nada mejor que solicitar entonces, de acuerdo a ese criterio, una intervención extranjera. Solicitar que otros se encarguen de resolver un problema que lo tenemos que resolver los venezolanos. Y allí entran entonces las cuentas que hay que sacar con respecto a las consecuencias que traería una cosa como esa. Y también entra en consideración hasta dónde alguien o un grupo de personas o una encuesta tienen el poder de decidir la suerte de los venezolanos o las implicaciones que traería, por ejemplo, una intervención militar. Es un tema que quizás genera resquemor y a lo mejor no es muy popular en algunos sectores que uno lo toque, pero es evidente que aquí no puede haber estrategias políticas intocables. Que eso es un asunto de la oposición, es un asunto de la oposición, pero también es un asunto de los venezolanos. Y por supuesto, nuestra opinión, la opinión de todos los venezolanos debe contar con respecto a cuál va a ser el destino de nuestro país. Por supuesto, quienes deseamos una negociación sabemos que eso no se construye fácilmente, pero quienes invocan una intervención también deben saber que esa puede ser la puerta de entrada a una catástrofe mayor, porque eso se contabiliza no solamente en términos económicos, sino también en términos humanos, y por lo tanto merece un análisis. Así que yo creo que después de lo ocurrido el 30 de abril, es importante que todo aquel en la oposición que tiene cargos de dirección en los partidos políticos, en la Asamblea Nacional, y que tiene observaciones a la estrategia que se sigue con el llamado mantra de los 3 pasos, pues es el momento de que las diga, que no las calle y que mañana o pasado, después cuando vengan consecuencias graves, salga a decir yo no estaba de acuerdo, pero no lo dijo en su debido momento. Así que creo que es un momento en el cual hace falta el coraje político para decir sí, respaldo tal o cual alternativa o no. Me parece que por ahí no es la vía. Ese es el llamado que yo hago, el comentario que quería hacer el día de hoy. Con eso le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Simón García. Muchísimas gracias, bienvenido, Vladimir. Simón. Gracias. No, gracias a ti. A mí me place mucho estar en este programa y tu invitación, porque esta es una tribuna de exposición de ideas. Y es una de las tribunas que hay, que quedan abiertas, que a mí me gusta más, a la cual sigo. Y en segundo lugar, porque me permite vincularme y comunicarme con una audiencia que me haría falta como 2 años de trabajo para poder reunirla.
¿entiendes? Entonces, muchísimas gracias por eso. Gracias, Simón. Bueno, creo que con el comentario introduzco un poco lo que quiero conversar contigo. Bueno, yo parto de la necesidad de evaluar en estos momentos cuál es la situación de la relación de fuerzas entre los que propugnan un cambio y la minoría que se aferra a la usurpación del poder de manera de facto. Yo creo que hay que tomar en cuenta que la contradicción principal es entre el conjunto de la sociedad venezolana y una macolla de poder que es un tapón, que está obstaculizando las posibilidades de desarrollar el país económicamente, de vivir pacíficamente, de ser ciudadanos del siglo XXI. Esa contradicción es indetenible su resolución a favor de un país distinto, con más libertad, con más justicia y con más bienestar. Ahora, por supuesto, para que se produzca y se acelere ese cambio, tiene que haber una estrategia acertada de la oposición. Y creo que la falla de origen es que esa estrategia, y en particular una política transicional eficaz, no ha sido formulada. Y no hay indicios de que exista interés en formularla, sino en mantener tres objetivos que son conocidos suficientemente: el cese de la usurpación, el gobierno provisional y elecciones. Tres objetivos que deben mantenerse, pero que deben perseguirse por otros medios, porque la vida, la realidad nos indica, los hechos nos indican que los medios que han sido usados hasta ahora no han sido eficaces, y cada día que nosotros despertamos, el dinosaurio sigue ahí, el régimen sigue ahí, Maduro sigue ahí, a pesar de los inmensos sacrificios de la población y a pesar de una lucha heroica de un pueblo que ha hecho lo que no ha hecho ningún otro pueblo en el planeta Tierra para liberarse y para emanciparse y para desplazar un régimen autocrático y autoritario. Y no lo ha logrado, ¿por qué? Esta es la gran pregunta. Y no lo ha logrado, ¿por qué? Digo yo, porque no hay una estrategia adecuada. Hay que mantener los objetivos y cambiar los medios. Y hay que hacer un debate. La Asamblea Nacional está obligada a hacer un debate como conductora institucional y legítima de un proceso de transición para determinar qué ajustes deben producirse, para refortalecer el liderazgo de Guaidó y para proteger a esta institución. Este debate es inaplazable, un debate que nos permita y que permita a Guaidó convertirse de un dirigente de la oposición en un líder de la nación, de un dirigente que tiene un plan para tumbar a un gobierno, en un dirigente que tenga un plan para construir un proyecto de país alternativo. Estas son diferencias importantes y implica subirle el nivel de trascendencia y de alcance, la carga de futuro que tiene la propuesta de la oposición. Ahora fíjate, decía en días recientes aquí Pedro Elías Hernández que uno de los problemas de la oposición ha sido el caer en el terreno que le conviene al gobierno y que el no conocimiento o el no tomar conciencia de lo que es la estrategia del gobierno la ha hecho incurrir en errores graves. Por ejemplo, cuando ha picado pues el gusanillo de ir a la confrontación incluso por métodos violentos, en fin, cuando ha caído en el tema de la abstención. Dos elementos muy polémicos también. Son polémicos, pero yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Pedro Elías, y hay un asunto que no se explica a nadie. ¿Por qué, teniendo un piso social, la oposición, de tanta magnitud, el 94% de la población a su favor, no logra convertir esa oposición social en una oposición política? Hay algo que está ocurriendo, hay un policía acostado que impide que se produzca una conexión entre la razón social de la política
y la búsqueda de una solución pacífica del conflicto de poder. ¿Cuál es ese policía Ese policía acostado lo puede estar poniendo el gobierno, induciéndolo, un policía acostado inducido porque el gobierno los conoce, sabe cómo generar conductas negativas, sabe llevarnos a los terrenos donde nosotros somos débiles y ellos fuertes, pero hay unos policías acostados que estamos poniendo nosotros también. Nosotros tenemos, por ejemplo, la política de la oposición, el mensaje de la oposición, la oferta de la oposición hacia las Fuerzas Armadas es absolutamente desastrosa. Yo quiero hacer la pausa porque debo hacerla, ¿no? Y al regreso vamos a continuar conversando sobre este tema. Antes, recordarle a la audiencia que esta noche iniciamos nuestro programa Contraste y Controversia a las 8 de la noche con Manuel Felipe Sierra y con Francisco Kiko Bautista. El señor Bautista regresa a Globovisión. Veamos qué nos dijo Kiko. He de agradecer a Vladimir mi regreso a Globovisión, porque Vladimir, yo no sé cómo lo logró, convenció al canal de que yo no estaba absolutamente loco, sino que algunas cosas me funcionaban en el cerebro. Y como la política es inteligencia, aquí estamos para discutir en contraste y controversia los temas de fondo que hay detrás de todos los movimientos que a diario vemos hacen las partes en conflicto. Por supuesto, también es una señal, que yo salí de este canal en plena golpiza y al regresar queremos decir que es posible entenderse, que es posible llegar a acuerdos, que es posible tolerarnos. Así que no se pierda contraste y controversia. Esta noche